Para venir acá y le quiero dar las gracias a Dios. El día viernes estuvimos dando una enseñanza de cómo tener una mente valiente de guerrero y el por qué. Así de que hoy me voy a extender un poco de algo que yo dije el viernes, pero que para mí fue entendible, pero para muchos creó alguna como expectativa. Así que creo que es muy importante que yo lo aclare. No voy a ir en profundidad porque es un tema muy largo, pero sí voy a ir a lo que el Espíritu de Dios me mostró. Yo quiero tomarme el tiempo para explicarle de un sueño que el Señor me dio esta mañana. Esta mañana el sueño no me dejó dormir después que me desperté. Tuve un sueño donde estoy en una base militar y se me llama a mí a la oficina. Cuando yo entro a la oficina está el oficial de más alto rango que yo y me llama a la mesa. Hay muchos archivos, esos gabinetes de archivos que abren para sacar los archivos. Y en ese momento yo me siento y él abre un expediente y él me dice, López, porque así le hablan a uno por apellido, y me dice, López, ¿sabes tú cuánto dinero le has ahorrado al ejército con solo lo que tú haces? Y yo quedé pensando en el sueño y no se me venía una cifra. Entonces él me lo enseña así rápido y después le pone el dedo a un número y él me lo enseña, pero como no queriendo que yo vea y vea, pero no quita el dedo de los primeros números. Y yo lo único que miro es un 75450 más o menos, algo así, pero había número antes del 7. Y él me dice, esa es la cantidad de dinero que tú le has ahorrado al ejército con tu trabajo. Yo dentro de mí dije, ¿de qué me sirve que diga eso si se gastan billones de dólares? Y él me dice, no, el problema no es lo que gastemos. Dice, la situación es lo que tú has ahorrado a este ejército. Yo me despierto y ya no me puedo dormir, miro el reloj y son como las 2:20 de la mañana. Me quedo despierto y pensando y me acuerdo, le estoy diciendo de la vida real, ya estoy despierto, de que en una operación que yo hice en Irak, a mí me dijeron que yo había ahorrado con un trabajo de varios días que yo le hice a ellos en mi tiempo libre, no en mi tiempo militar, sino en mi tiempo libre, le ahorré más de $500,000 por un par de días de un trabajo que yo fui a hacer. Y después de eso me comencé a acordar de diferentes trabajos que hice en Irak y en Afganistán. Trabajos que no quedaron registrados. ¿Sí me explico? O sea, trabajos que yo hice, pero que la mayoría es que ellos me decían, lo vas a hacer en tu tiempo libre, no en el tiempo del trabajo que se te asignó, sino en tu tiempo libre, ve y hazlo si quieres. Y yo me iba a hacer los trabajos. A veces pasaba toda la noche y dormía solo 1 o 2 horas para después levantarme a hacer mi trabajo asignado por el ejército. ¿Sí me explico? Pero las otras cosas que yo hacía después de mi hora de trabajo en mi tiempo libre, yo hice cantidad de proyectos que no quedaron registrados. Ellos lo reconocieron, sabían lo que yo estaba haciendo, pero nunca quedó registrado para que se me diera crédito a mí. Pero ellos supieron lo que yo hice, pero la mayoría de lo que es trabajo que yo hacía no era para el batallón de construcción de la naval, sino que era para los marinos, para el ejército de la armada o de la infantería, a las cuales a veces yo le iba y le ayudaba. Trabajos que ellos ni los contratistas podían arreglar, yo iba y arreglaba
generadores eléctricos, esos gigantes que no lo podían reparar, y cuando a mí me mandaban yo lo reparaba. Y yo me quedaba pensando y decía, ¿cómo es que yo podía arreglar? Porque yo estaba en el momento justo. ¿Sí me explico? Yo era el elemento clave para ese momento justo para arreglar ese aparato. Pero era por la habilidad que yo ya tenía de los trabajos que yo hacía allá en Los Ángeles, donde yo aprendía a trabajar con cosas que nadie quería aprender. Y comencé a pensar y decía, ¿cómo fue de que yo aprendí mi especialidad como electricista de rastrear cables dañados dentro de las paredes donde nadie podía ver? Y cómo yo podía detectar a dónde estaba el problema. Y me hice un especialista en detectar fallas eléctricas. ¿Sí me explico? O sea, mi especialidad era encontrar fallas donde nadie podía ver. Y ayer yo estaba oyendo un testimonio de un soldado mujer mexicana, de una de las fuerzas de armada super secreta mexicana, y cómo ella pudo pasar la prueba siendo mujer en un grupo de élite, super élite de mexicano. Yo nunca había oído de ese grupo élite de México, pero hay grupos. ¿Sabía usted que hay un grupo mexicano que es el mejor del mundo? Mejor del mundo. Es un grupo élite. Mejor que los Estados Unidos y que Israel y todo. Pero es secreto. Y esta muchacha, yo estaba oyendo el testimonio, como ella. Mire lo voy a decir aquí. Y todo viene por lo que hoy voy a hablar. Esta mujer, ella aprendió de niña. Cuando su abuelo la llevaba a la montaña a cazar animales. El abuelo le enseñó desde niña a cómo pensar como el monte, a cómo pensar como la noche, a cómo pensar como el viento, y aprendió a camuflarse viendo los patrones, viendo el movimiento del sol y la sombra. Ella aprendió a moverse como se mueve la noche. Ella aprendió a esconderse, aprendió a camuflarse. Aprendió a ver los patrones, y que cuando ella estaba en el ejército y la mandaban a hacer tareas que para una mujer era imposible, ella miraba los patrones que los otros no miraban. Cuando estaba en el mar, donde muchos se rindieron, ella miraba el patrón, como las olas venían, tenía un patrón, y ella aprendió a dejarse llevar por el patrón y poder terminar la asignación en el mar. Y no entendían. Y ella dice, es que yo comprendí cómo leer. Las olas tienen ciertos patrones de subida y bajada, y dejaban espacio para que uno pueda avanzar. Esa habilidad no la tiene cualquiera. Yo me puse a pensar la habilidad que Dios me dio, la asignación que yo usé para terminar misiones que no estaban en mi currículum, pero estaba basado a que si yo quería, y siempre estaba yo dispuesto a ayudar por lo que el uniforme para mí representaba. Yo le voy a decir aquí que cuando yo estaba en el ejército, algo que aprendí, lo voy a decir porque ahora que estaba leyendo un salmo, me sorprendí que todo el salmo, si usted lo lee de acuerdo a una mentalidad como soldado, está todo como que fuera para un soldado. Y se va a sorprender qué salmo es. Yo estaba meditando en todo esto de lo que soñé, el por qué me dijeron cuánto yo gané, cuánto yo ahorré, cómo fue, que no quedó en mi archivo. No quedó registrado. ¿Sí me explico? Y yo me comencé a meditar, y ahora en Cristo,
¿Dónde están todos los registros de las cosas que nosotros hacemos donde nadie nos está viendo? Lo que hacemos para el reino. Hay un libro que está registrando todo. Hay un libro donde se nos va a nosotros dar recompensa lo que hacemos por el nombre de Él y para Él. ¿Sí me explico? Habilidades que usted tiene, que usted cree de que no sirven para nada. No, usted cree que no sirve. Pero por una razón, Dios te alcanzó y te dio ese talento. Amén. Así que usted está aquí por una razón. No importa si usted pasó por traumas, por heridas, por ritos satánicos. Todo pasó por una causa. Mujeres que vivieron una vida de prostitución, hombres que vivieron una vida de borrachera, de drogadicción, de abuso, inclusive abuso sexual. Hay hombres que no quieren admitir que fueron abusados sexualmente. Pero sabe que cuando usted pasa todo eso, usted tiene una herramienta ahora por el poder del Espíritu para poder ministrar el alma de otra persona que está fragmentada, que está en cárceles espirituales. Pero si usted no sabe cómo usar las armas que Dios le dio, ¿de qué le sirve tener conocimiento bíblico si no lo sabe aplicar correctamente? Y para eso usted necesita un mapa espiritual. Y hoy se lo voy a enseñar, no de profundidad, pero le voy a dar cómo. Quiero que por favor me acompañe a un Salmos que es hecho solamente para soldados en el ejército de Dios. Vaya al Salmo 91. Salmos 91. Psalms 91. En el Salmo 91 vamos a comenzar a escarbar. Amén. Salmo 91 vamos a comenzar a escarbar y después voy a leer algunos versículos en la manera como el Señor me lo mostró. No voy a entrar en detalle qué significa cada palabra porque si de aquí no nos salimos. Así que vamos a mirar qué dice el Salmo. Le voy a leer solamente el primer versículo. Solo el primero le voy a leer. En nuestra Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos de ustedes lo han leído ya? Muchas veces, ¿verdad? Una vez yo ya lo expliqué qué significa las dos palabras, el Elión y el Shaddai. Pero hoy voy a entrar en cada palabra del verso 1. Porque ahí está el secreto de lo que hablé el viernes. Aquí está el secreto. Le voy a leer primero cómo lo dice en el orden original del hebreo al español. La primera parte está correcto. La segunda parte está al revés. Porque al entenderlo a como está escrito del hebreo al español, se va a entender cuando yo comience a explicar qué significa en hebreo las palabras. Y entonces entenderá por qué Dios nos llama a nosotros de que somos soldados de los últimos días. Amén. I hope I'm not going that fast, but I can preach and okay. Ahora, mire, le voy a decir cómo lo dice en el original del inglés, en el español, si lo traduzco exactamente del hebreo al español. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. ¿Lo entendió? Porque dice, morará bajo la sombra del Omnipotente.
pareciera que la parte primera influye sobre la segunda, pero no es así. La primera es parte de lo segundo. Y está hablando de una capacitación, pero como soldado de guerra. No, hoy lo vi, el Señor me abrió los ojos para entenderlo, que el Salmo 91 no es un salmo de protección, es un salmo de entrenamiento para ser valiente en guerra. No. Ahora vamos a entrar en misterio. En el original dice, el que habita. La palabra el que habita, viene la palabra hebrea yashab. Y yashab significa sentarse para juzgar, sentarse para resolver. Wow. El sentarse, escuche, la palabra el que habita no es vivir, habitar como lo enseñé al principio, porque así enseña. Ahora el Señor me abrió el entendimiento aún más. No es solamente habitar, sino es estar en un lugar donde me voy a sentar y donde voy a juzgar y poner restricción para poder resolver. Yo no sé qué problema usted estará pasando, pero usted tiene que aprender a cómo poner juicio para resolver el problema que en el mundo espiritual se está moviendo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a nosotros que somos ahora reyes y sacerdotes. Y rey y sacerdote lo hace la función en lo profético, un juez. Como era Samuel. Samuel era juez, pero era profeta. Nosotros somos profetas del Dios Altísimo. Y tenemos que aprender a saber cómo juzgar lo bueno y lo malo. Juzgar para aprobar, para que se apruebe, para que se active. Y también juzgar para declarar, para derribar, para restringir. ¿Sí me explico? Entonces, el que habita es el que aprende a sentarse para juzgar. The one who sit to judge. ¿Sí me explicó? Tiene que aprender a juzgar, no a lo loco como una ametralladora, sino saber cómo declarar la palabra que debe de ser efectiva. Por eso dice la Escritura, la oración del justo efectivamente puede mucho. No importa que la oración de un justo sea usted tirando palabras, si no es efectiva, de nada sirve. No es que la oración del justo puede mucho, es que la oración del justo efectivamente, que usted le esté pegando al blanco, es entonces cuando va a trabajar. Ahora dice, el que habita al abrigo. La palabra abrigo viene de la palabra hebrea seter. Y seter significa secreto, oculto, un escondite, una cobertura, o sea, un manto que te cubre y te protege. Es un manto que te camufla. Y esto lo entendí cuando uno está en el campo de entrenamiento militar, cuando te enseñan a camuflarte para que el enemigo no te detecte. Tienes que aprender a camuflarte. Si el enemigo te mira, no importa de lejos, estás muerto porque ya te vio. Sabe dónde estás, qué paso estás dando. Nosotros en el mundo espiritual tenemos que aprender por la palabra a sabernos mover, el dabar, por la confesión, por los ángeles, por todo lo que Dios nos ha dado, para que el enemigo no te pueda rastrear, no te pueda oler.
¿Sabías tú que en el mundo espiritual hay perros que son creados para olfatear a los hijos de Dios? Especialmente los que están bajo una unción especial. ¿Sabía usted que el faraón tenía 13 tipos de perros entrenados eran sabuesos? 13 tipos de perros. Y que esos perros todavía hasta el día de hoy existen en el mundo físico. Y en el mundo espiritual los están cruzando para ser todavía más agresivo. No, si yo me metiera a hablar de que en el mundo espiritual hay gente que siente como que le muerden la pierna y le arrancan la pierna, usted no se da cuenta en el mundo espiritual lo que está pasando. ¿Será posible que el enemigo tenga ese acceso a los ignorantes? Sí. A los que ignoran la palabra, sí. A los que desconocen los misterios del mundo espiritual, sí. Porque el diablo sabe que a los que ignoran es fácil llegarle. Ahora, aquí dice, el que habita, el que se sabe sentar para juzgar, pero de manera secreta, porque está como un vigilante, como un francotirador, sabiendo ajustar. Por eso significa la palabra abrigo. Sabe cómo esconderse para vigilar, para hacer un reporte. No, es que yo lo entendí todo por ser militar. Después dice, el que habita el abrigo, la palabra altísimo ya la estudiamos, el Elión, el supremo, el más alto. No voy a entrar en esa palabra porque ya lo leí, ya lo enseñamos muchas veces. Ahora vamos con la otra palabra de acuerdo al hebreo. El que habita el abrigo del Altísimo, bajo la sombra. La palabra bajo la sombra viene la palabra hebrea tesel. Y tesel, la palabra tesel significa escudo, alas, la sombra que te cubre como cobertura para no ser detectado. Escuche lo que le estoy diciendo. Bajo la sombra significa escudo, alas, sombra, la cobertura para no ser detectado. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente o el Shaddai, el Todopoderoso. Y aquí donde ahora voy a explicar un poco más. La palabra Shaddai, que significa el Todopoderoso, el más que suficiente, viene de una palabra hebrea Shaddad. Y Shaddad significa, a mí me voló, porque el Señor no me había enseñado esto antes, hoy me lo enseñó. Hoy el Espíritu de Dios ya me dijo, ahora ve más profundo y busca de dónde viene la raíz el Shaddai. Viene de la palabra Shaddad, y Shaddad significa el destructor que de manera violenta despoja, desbasta y trae ruina a sus enemigos. Wow. Shaddad viene de la palabra, o la palabra Shaddad significa el destructor que de manera violenta despoja, trae devastación, trae ruina, pero a sus enemigos o a aquellos al cual Dios se enoja. Entonces dice, el que habita el abrigo bajo la sombra del Omnipotente morará.
La palabra morará viene de la palabra hebrea, que no lo escribí, pero significa que quedará permanentemente bajo la noche, donde el murmuro, ahorita lo voy a explicar qué quiere decir el murmuro. Y significa también vigilancia de alerta con paciencia para detectar cualquier movimiento. En otras palabras, la palabra morará. Ahí después le doy la palabra hebrea. No le escribí la palabra hebrea por el tiempo que yo tenía. Significa de que Dios quiere que aprenda a desarrollar paciencia en medio de la presión. Es un entrenamiento bajo presión, donde la paciencia es lo más importante para poder vigilar al enemigo y traer un reporte de todo lo que se está moviendo. Y eso significa la palabra murmuro. Todo lo que ellos están haciendo, tú vas a sacar un reporte exacto. Pero si tú solo vas a la ligera y miras y todo, no vas a sacar extractos más específicos. La paciencia te hace estar ahí en esa quietud donde no te pueden detectar, pero los estás vigilando. ¿Qué dice la palabra? Nosotros no somos ignorantes de las artimañas del enemigo. Si usted no sabe detectar los patrones de movimiento del enemigo, usted está frito. Usted va a caer en la trampa cuando se comienza a mover la circunstancia, el problema, el caos alrededor tuyo. Usted va a ir derechito a la trampa. El que habita el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Ahora se lo voy a leer en el término que yo se lo expliqué ahorita. Y escúchelo. Espero que agarren el rema. El sentarse para juzgar, para resolver, en lo secreto, en el escondite, bajo la cobertura del Supremo. El escudo, la sombra, para no ser detectado del destructor que de manera violenta despoja, desbasta y trae ruina, quedará permanentemente bajo la vigilancia de alerta, con paciencia para detectar cualquier movimiento. Eso significa Salmo 91:1. Si no lo entendió, estúdielo, repáselo, porque es fundamental para que usted y yo aprendamos a ser mejores soldados en estos últimos tiempos. Ahora, entendiendo este versículo, mire, se lo voy a volver a leer porque del versículo del 2 para abajo no va a tener significado si usted no entendió lo que acabo de decir. Lo voy a volver a leer para que usted escuche, y yo después voy a leer 2 para abajo, y usted pensando lo que acabo de explicar, usted va a mirar el Salmo 91 diferente. Mire lo que dice: el que se sienta para juzgar, para resolver, en lo oculto, en lo secreto, bajo la cobertura de lo más alto del Supremo, las alas y la sombra te servirán de cobertura para no ser detectado. La sombra del Todopoderoso, del Destructor, aquel que traerá de manera violenta para despojar, para devastar.
entonces quedarás permanentemente bajo esa noche para reporte del murmuro, vigilancia de alerta, con paciencia para detectar cualquier movimiento. ¿Entendió? Y cuando termina donde dice para detectar cualquier movimiento, entonces comienza el verso 2 y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está hablando de estrategia de guerra. Y después dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. No te traerá el terror, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa por lo que es el Shaddai, el destructor. Lo que el Señor te está diciendo: vas a aprender a camuflarte, a leer los patrones, que el enemigo no te detecte, que aunque estés cerquita de ti, no te puede ver. La pestilencia que anda en la oscuridad no te puede ver. ¿Por qué? Porque en la oscuridad te sirve como protector a ti también. ¿Lo están entendiendo? Wow. Lea todo el Salmo 91 y usted va a entender que todo el Salmo 91, todo está por el verso 1. Cuando usted aprende a tener una mentalidad de un soldado con una mente y un propósito fijo en el entrenamiento en que Dios te está llevando. Aquí no está hablando de cristiano que a la ligera lo quiere todo rápido. Ya, yo quiero ya la respuesta. Yo ya quiero que Dios me responda. Y no sabe los entrenamientos en que Dios lo ha metido. Algo que el Señor me dio a mí el viernes es que todo soldado que está siendo entrenado tiene que aprender varias cosas. Una de ellas es disciplina. Sin disciplina, usted no tendrá un orden. Usted no tendrá respeto a respetar las asignaciones. Usted no sabrá entonces cómo sobrevivir bajo presión, bajo caos, porque la disciplina te aguda los sentidos. La disciplina fortalece el cuerpo, hace que una mente sea más aguda, porque la disciplina, a través de la presión del ejercicio, de estar expuesto a las pruebas, es que la disciplina que te comienza a forjar a ti una actitud diferente. La disciplina te comienza a entender el propósito, por qué necesitas pasar por la prueba. Sin disciplina no puede haber obediencia. Yo le voy a decir una cosa: si usted se mete a la academia de policía, si usted se mete a cualquier organismo donde tiene que trabajar en equipo, como un grupo de bomberos, lo que sea, si usted no tiene disciplina, no puede obedecer. Entonces, antes de la obediencia, ¿qué viene? Disciplina. ¿Qué fue lo primero que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en el desierto? Disciplinarlo, porque ellos no podían obedecer, tenían una mente esclava y tenían que aprender
primero, disciplina, poner atención a lo que Dios oía y después ponerlo por obra, obediencia. Entonces Dios tenía dos problemas con el pueblo de Israel: disciplinarlos y que aprendieran obediencia. Por eso no tenían fe. La fe no se necesita en el desierto. La fe se necesita en la tierra prometida, pero por obediencia. No sé si me entendieron. En la tierra prometida ya no había manifestación de maná ni de la columna de fuego. En la tierra prometida ya no había manifestación de El Shaddai, de El Elyon, de Jehová Rafa. Ahora ellos, por lo que aprendieron en el desierto, ahora tenían que entrar a la tierra prometida cargando el arca del pacto, sabiendo que Dios estaba con ellos. Y entonces, lo que aprendieron en el desierto, lo iban a implementar en la tierra prometida, obedeciendo, poniendo la fe en obras. ¿Usted cree de que Dios no está haciendo lo mismo ahora? Yo le voy a enseñar bajo la escritura. Muchas de las cosas que voy a hablar aquí no voy a ir aquí, porque por el tiempo no escribí las escrituras. Pero muchos de ustedes ya lo saben. Le voy a explicar qué fue lo que pasó, porque lo primero que Dios habló en el viernes fue que aprendiéramos qué es disciplina. Habrán creyentes que se llaman discípulos de Cristo, cristianos, que tengan una vida indisciplinada en el mundo espiritual. No tienen disciplina. Leen la Biblia a la hora que se le da la gana. Cuando se acuerdan. Oran si tienen tiempo. No saben confesar la palabra. La confiesan solamente en tiempos donde van a un grupo. No tienen disciplina. ¿Sí me explico? Porque la disciplina es necesaria para forjar en ellos una mentalidad diferente. Para arrancar los malos hábitos que nos perjudican. Entonces usted tiene que poner una rutina de disciplina. Saber cuándo se va a levantar a orar. Saber cuándo usted va a leer la palabra. Qué es lo que va a estudiar. Cuánto tiempo va a dedicar a estudiar. Va a leerse unas 2 hojas al día. ¿Sí me explico? O un capítulo al día. Eso va a depender, dependiendo cómo usted balancee su tiempo. Después de la disciplina, el Señor nos hizo entender la palabra responsabilidad. Porque la responsabilidad no te debilita, te fortalece. La responsabilidad te trae más valores como soldado. Porque te enseña a no tener excusas. No echarle la culpa a otro. Un soldado nunca va a decir, oh, es la culpa del sargento, o es la culpa del oficial. El soldado aprende que aunque la culpa sea de otro, él va a decir, oh, yo acepto mi error, voy a mejorarlo, voy a ser mejor soldado, para que cuando a mí me den la orden, yo pueda ir todavía más allá y cumplirlo con éxito. Cuando usted está en el campo de entrenamiento, usted aprende de que la obediencia es importante para saber trabajar en equipo. Porque si usted no sabe trabajar en equipo, usted va a ser un mal soldado. Yo le voy a decir que en la historia de la batalla de guerra han habido soldados que compañeros de guerra
matan a sus compañeros, matan a sus oficiales, con tal de salir del campo de guerra e irse para la casa. ¿Usted no cree de que hay en el mundo espiritual creyentes que le apuñalan por la espalda a sus propios hermanos en Cristo? No tienen misericordia, que cuando lo ven en el suelo, en vez de o con oración y ayuno levantarlo, sino que los pisotean y le sacan la lengua. ¿Usted cree que no existe eso? ¿Usted cree que eso a Dios le agrada? Ese creyente, por más que crea que tiene conocimiento de la palabra y todo, no es un buen soldado. Porque en el momento de la prueba va a apuñalear por atrás. Va a hacer que el otro reciba toda la culpa cuando la culpa la tiene él o ella. No es un buen soldado. Y todo eso se va a probar cuando venga la guerra, el campo de guerra. ¿Usted cree que estamos en la guerra ahorita? Todavía no. Todavía no estamos en el campo de guerra. Muchos están pasando apenas el entrenamiento para lo que viene y no se dan cuenta que están en una preparación. Y si están fallando ahorita, ¿cómo será cuando ya estén los meros tupidos? ¿Cómo será cuando ya esté frente al movimiento que ahora te tiene que dejar marcar el 666? Porque la Escritura dice que van a haber gente que sigue a Cristo que se van a dejar marcar. Yo sé que mucha gente me está diciendo que estoy loco, porque la iglesia no va a pasar la pretribulación. Y la Biblia nos enseña que Cristo sí va a permitirlo, porque la iglesia no está en el nivel que debería de estar. La mayoría de los creyentes están viviendo un evangelio muy liviano. Leche adulterada. La responsabilidad hace que busque excusas. Y las excusas te van a detener, te va a retrasar, retrasará tu progreso espiritual. El que busca excusa dice, es que yo no sabía, es que yo no tenía tiempo, es que la culpa no es mía. El que está pasando por el proceso de Salmo 91:1 aprende a decir, Señor, yo me hago cargo de mis errores. El que se hace cargo de sus errores es porque ahora quiere ser una mente más adiestrada, un mejor soldado. Esa es la persona que está aprendiendo que la obediencia no me debilita, no me pone restricciones. La obediencia me hace entender entonces que cuando a mí se me critica, no lo agarro como algo personal, sino para entender dónde está mi error, para corregirme, para ser mejor. Un verdadero soldado acepta la culpa. ¿La culpa de qué? Del fracaso, pero no para error, sino para poder pararte y enfrentar con mejor aptitud lo que viene por delante. ¿Usted cree que este ministerio no ha pasado por eso? Yo me he tenido que parar y echarme la culpa de todo lo que pasó en este ministerio. Que me quise ir y cerrar todo así, pero el Señor me confrontó y me dice, tú no vas a poder ser un buen líder si huyes. Levántate, confróntalo. Lo tuve que hacer, no era fácil, pero yo tenía que pasar. ¿Por qué? Porque en la lucha de la prueba vas a ser probado.
bajo presión, ¿qué vas a hacer? Y tu reacción determinará a dónde vas a ir o a dónde estarás, donde no vas a querer estar después. La reacción determina mi futuro o determina mi fracaso. Wow. Hay en la escritura una pareja de soldados que aprendieron a dependerse el uno al otro, que aprendieron a poder trabajar en equipo por obediencia, por disciplina. ¿Sí me explico? Josué y Caleb, cuando entraron a la tierra prometida, los 12 espías, los 12, todos iban en un grupo como una unidad, ¿sí o no? Pero cuando regresaron y dieron el reporte, 10 dieron un mal reporte y 2 dijeron, no, sí podemos tomar la tierra. Tenían otra mentalidad. Estaban bajo una presión, pero aprendieron de que la obediencia no era Moisés, era al Dios Todopoderoso que se había manifestado allá en el desierto. Por lo cual Dios dijo, todos morirán, excepto Caleb y Josué, porque tienen un corazón perfecto para conmigo. Josué y Caleb aprendieron bajo presión lo que era enfrentarse ante 2 millones de personas. Tenían otra mentalidad. Habían pasado lo que significaba disciplina y obediencia. ¿Están acá? Habían aprendido lo que era determinación, propósito. Yo le voy a decir aquí rapidito. ¿Qué es un mapeo espiritual? ¿Sabe lo que es un mapeo espiritual? Cuando usted está en un campo de batalla, porque mapeo hay muchos. ¿Sí me explico? Pero yo le voy a dar el término militar y lo mío personal para que usted entienda su propio mapa espiritual. Cuando yo estaba en el ejército, yo no sabía dónde yo tenía que entrenar. Sabía que yo pertenecía a un grupo, pero yo llegaba a la base militar y todos me decían, vete para allá con aquel grupo. Yo llegaba y cada quien hacía, a mí no me hacían caso. Yo me sentía fuera de lugar y así pasé meses que me sentía perdido. Ya casi después de medio año, me acuerdo que alguien me dijo, ve a la computadora y mira lo que tu rango es necesario para que comiences a escalar a niveles mayores. Nadie me lo había dicho. Entonces yo me voy a la computadora del ejército y yo busco entrenamiento para electricista de construcción naval y me sale un mapa, me sale una línea de donde yo estoy como soldado raso y después el otro nivel que es para subir de rango, y entre rango y rango están todas las asignaciones, los libros, los ejercicios y los exámenes que debo de tomar para subir a ese otro nivel. Cuando subo al otro nivel en el mapa, miro que me dice, ahora vas a estudiar otra asignación, otro manual, y es el examen, y estos son las clases que debes de ir allá a otro lugar para que puedas subir a este nivel.
Después cuando voy al tercero, me dice, este es el otro manual, este es el otro examen y estas son las clases a las que tienes que aplicar en diferentes bases militares para cumplir con ese rango. Pero yo soy el que tengo que hacerlo. Yo soy el que tengo que ir detrás de ellos. Nadie me va a decir, mira aquí, lee esto. Nadie me lo va a decir. Por eso me sentía perdido. A la gente que venía detrás de mí, yo le enseñaba desde que llegaban. Hey, este es tu mapa. Se le hacía más fácil. No andaban perdidos como yo. Porque yo aprendí lo más duro. ¿Sí me explico? Cuando yo aprendí mi mapa, cada asignación no era de la noche a la mañana. Uno duraba 1 año, otro duraba 2 años para llegar a ese. Pero en esos 2 años yo tenía que cumplir con el manual, con el estudio, con el ejercicio, con la preparación, con las clases o la asignación a otra base militar, a otro estado, para ir y tomar esas clases si yo quería subir de rango. ¿Sí me explico? Cuando yo entendí mi mapa espiritual, se me hizo más fácil. Y por eso que aunque yo tenía rango más bajo, pero por la experiencia que yo traía, me ponían gente de rango más alto bajo mi responsabilidad porque los otros estaban perdidos. ¿Qué es un mapeo espiritual? Cuando usted viene a Cristo, escuche, cuando usted viene a Cristo, usted viene como niño espiritual. Usted no sabe nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que aprender? Si alguien te dice, mira, aquí estás como niño espiritual, tienes que aprender lo más básico. ¿Cuál es lo más básico? Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Donde Pablo dice, yo no les puedo enseñar a ustedes cosas más profundas, porque todavía son niños y no tengo el tiempo para enseñarle otra vez lo más básico. La doctrina del arrepentimiento, el bautismo de agua. Menciona 5 o 6 cosas que todo niño en Cristo tiene que aprender. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Te puede tomar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Depende de cuánto tú quieres aprender y qué tan rápido quieres ir. Y cuando ya vas aprendiendo lo más básico, el mismo Espíritu Santo te va a poner a examen. El mismo Espíritu Santo te va a poner un examen a ver si de verdad aprendiste lo más básico del Evangelio. Y después de allí, si subes al otro nivel. Y les voy a decir aquí, en el ejército, cuando yo estaba en mi rango como electricista, cuando yo encontré mi mapa de todas las asignaciones, de todas las clases, lo mismo tenía el que era mecánico en construcción. Lo mismo lo tenía el que era carpintero en construcción. Lo mismo tenía el que era el plomero en construcción. La única diferencia es que los manuales eran de acuerdo a su rango y su oficio. Lo mío era electricista, el otro era carpintero, el otro era mecánico, el otro era de plomero. Pero eran los mismos volúmenes, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero de acuerdo a tu oficio. En el mundo espiritual, tú tienes que aprender cuál es tu llamado. Si tú no entiendes cuál es tu llamado en Cristo, vas a andar perdido.
Cuando yo descubrí que mi llamado era enseñar la palabra, se me hizo fácil, mucho más fácil concentrarme en meterme a enseñar. Si Dios te llamó para ser intercesora, aprende a ser intercesora. Aprende a saber leer los patrones para interceder. Aprende a ver la actitud de la gente, no para juzgar, sino para saber cómo orar por lo que esa persona está pasando. Tienes que aprender el mover en el espíritu, de las emociones, de los espíritus, de todo lo que se está moviendo. Cada uno tiene un don. Cada uno tiene un llamado. Pablo dice, el que exhorta, que exhorte. El que aconseja, que aconseje. El que administra, que administre bien. El que sabe coordinar, que coordine. El que tiene el don de profecía, que aprenda cómo moverse en el don de... No quiere decir de que ya es profeta. ¿Por qué estamos perdidos? Porque la mayoría no ha entendido por cuál es su verdadero llamado. Y entonces cada paso inseguro te va a llevar a la confusión, te va a llevar a dar una gran vuelta como Israel, 40 años dándole vuelta al desierto. Wow. Tienes que entender cuál es tu mapa espiritual. Yo no voy a entrar en profundidad ahora, pero lo único que te puedo decir es, estamos entrando en tiempos muy difíciles de lo que falta este año y lo que viene en el otro. Si tú no entiendes de que tienes que disciplinarte, de que tienes que ponerte asignación, tareas, una meta, ¿qué vas a hacer? Esto no te lo enseñan las iglesias. ¿Qué es lo que hizo Caleb y Josué? Ellos sabían qué es lo que deberían de hacer. Aprendieron a obedecer. Cuando Moisés le decía, Josué, ve y ataca, yo voy a estar arriba y voy a levantar las manos. Y cuando tú veas que tú avanzas, ¿usted cree que Josué se detuvo porque estaba Moisés con los brazos cansados? Él siguió peleando, aunque iban perdiendo, pero él siguió peleando. Hasta que llegó un punto que ya no dependió si Moisés lo tenía levantado. Él paró el sol y la luna y dice que Dios oyó la voz de Josué. Oyó dice, la voz de un hombre y paró el sol y la luna por casi un día entero. ¿Lo hizo Josué porque vio a Moisés con las manos arriba? No. Lo hizo porque él entendió lo que era estar en el campo de batalla. Estaba enfocado bajo la misión que se le había dado. Aprendió lo que era obediencia y disciplina. ¿Cuánta gente indisciplinada hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente hay que no hace caso? Pero cuando digo no hace caso, no es una obediencia ciega, sino es aprender a trabajar en equipo por el Espíritu Santo. No es obligado. No es que te tienes que someter a la fuerza. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias que el pastor le hace firmar un contrato? Que usted no se puede ir a otra iglesia. Usted no puede estar en otro lado. Usted tiene que estar solamente en ese ministerio. Te hacen firmar un contrato. Y muchos lo hacen en el mundo espiritual sin que te des cuenta. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Es obedecer a Dios. Pero cuando Dios te lleva a un lugar, no vamos a ser solo rebeldes, sino que aprendemos a ver quién está trabajando con el Espíritu. ¿Quién está alineándose con el Espíritu Santo?
Yo no tengo problema de trabajar en equipo. Porque yo sé lo que es trabajar en equipo. Sé lo que es disciplina y sé lo que es obediencia. Pero también sé lo que es manipulación. Cuando yo estaba en el ejército, yo tuve que confrontar gente más arriba de mí. Pero era por la hipocresía y por la manipulación de cómo ellos usaban la disciplina y la obediencia como un modo de manipular para hacerlo como ellos querían. Y no le importaba que uno después quedara perjudicado. Se lavaban las manos con uno, te decía, ve a hacer esto. Y uno tenía que hacer caso porque venía de arriba, pero era ilegal lo que estaban diciendo. Yo tuve que confrontarme y pararme. Y muchas veces sentirme solo. Y muchas veces hice trabajo que nadie quería hacer. Nadie. Y termino con esto. Cuando a mí me asignaron a ir a una misión de 6 meses entre Irak y Jordania, el muchacho que tomó mi lugar a donde yo iba a ir, y él murió a las 3 horas después que él tomó mi lugar. Los últimos días que yo estaba en Irak, en la base militar, hicieron un proyecto que si podíamos levantar un swahat, es como una casa de madera, donde hay para llamar por teléfono a la familia de los Estados Unidos, hay computadora, y solamente es como un centro de llamada para llamar a la familia, pero era dedicado a ese muchacho que tomó mi lugar y que había muerto. Y el proyecto era que en 24 horas, de donde era pura tierra, los carpinteros tenían que levantar el edificio. El plomero tenía que poner el aire acondicionado. Y el electricista tenía que alambrar todo. Poner luces, poner enchufe, todo, el cable, el panel. En 24 horas. El grupo de carpinteros se armó. Comenzaron a las 7 de la mañana y teníamos que terminar a las 7 de la mañana exactamente al día siguiente. Los carpinteros lo armaron en un par de horas. Después entró el plomero. Y después entraron los de comunicación para poner las líneas de teléfono y todo, lo alambraron todo. Y después entro yo. ¿Usted cree de todo el grupo de electricistas que había? ¿Usted cree que ellos se pusieron voluntarios? Nadie quiso. Nadie quiso. Pero yo me sentí responsable porque él tomó mi lugar. Él murió donde yo iba. Y yo agarré todo el material, cajas, enchufes, luces. Y comencé a taladrar, a abrir hoyos y meterme por debajo y subir y bajar y subir y bajar, solito yo. Faltando 2 minutos para las 7. Todo desvelado, cansado, agotado. Terminé apretando el último tornillo con alambre. Todos llevaron y aplaudieron, y el grupo, todos se llevaron el grupo como batallón. Algo que nunca había pasado en la historia de un batallón de construcción. Pero ¿usted cree que a mí me llamaron? ¿Usted cree que a mí me dijeron gracias? Solamente en privado, pero nunca en público. Y así pasó muchas veces. Muchas cosas que yo hice en el ejército, que se ahorraron millones de dinero. Yo no le puedo decir algunas cosas que hice, pero de que no quedó grabado en un archivo. Pero mis jefes recibieron medallas porque a ellos se lo dieron, no a mí. A mí no me importó, pero era en mi tiempo libre, no era en el tiempo
militar que nos habían contratado. Yo le voy a decir aquí una cosa. ¿Qué hace usted para Dios en el tiempo libre que usted tiene? ¿Qué hace? ¿O solamente hace porque le están pagando porque está trabajando para un ministerio? Pero en su tiempo libre, ¿qué hace usted para el reino de los cielos? ¿Está el ángel escribiendo todo lo que usted hace por amor de su nombre? Yo le voy a decir aquí algo. Mire lo que dice Salmo 91. Verso 11 al 16 dice: pues a sus ángeles le mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollará al cachorro y al león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo te libraré. Lo pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Del verso 11 para abajo es la recompensa del entrenamiento y la preparación que aprobaste. ¿Están aquí? Es la recompensa. No, pero muchos queremos que Dios baje del cielo, mande un ángel y nosotros nos levantemos en el aire y sintamos la gloria de Dios. ¿De verdad? Josué y Caleb tuvieron que confrontar 2 millones de gente que lo que dice la Biblia, que lo querían apedrear a los dos. Mas ellos se pararon confiando de que era al Dios Altísimo al que estaban obedeciendo. Dios no se agrada del creyente que ahorita que está siendo preparado llora, se queja, se irrita, le gusta echarle la culpa a los demás, no sabe lo que es autodominio, no sabe lo que es obediencia, disciplina, no sabe lo que significa la formación de carácter a través de las situaciones duras, las pruebas, la angustia, los problemas que tenemos que pasar. Todo es un entrenamiento por lo que viene. ¿De verdad? ¿Tú crees que lo que estás viviendo ahorita es la mera nata de la batalla? No. Estás siendo entrenado. Pero si en el entrenamiento no sabes distinguirte, no sabes sobresalir, vas a quedar descalificado. Muchos serán llamados y poco escogidos. Padre, yo te doy toda la gloria. Yo te doy toda la honra. Examina, oh Dios, nuestros corazones. Señor, que tus ángeles que escanean desde la mente, la emoción, los sentimientos, las intenciones, nos escaneen. Padre, perdónanos. Perdónanos si hemos usado los pretextos, las excusas para echarle la culpa a otro, para no tomar responsabilidad de nuestro propio desarrollo espiritual. Padre, ahora entendemos de que tú eres varón de guerra.
Ahora entendemos que Salmo 91 no es un salmo para protegernos, Padre, como que fuéramos niños corriendo a la falda del padre y de la madre. Salmo 91 es para aquellos que han aprendido a ser soldados de guerra, a los que están siendo entrenados en el campo de batalla. Oh Señor, perdónanos por aquellas cosas que a ti no te agrada, que aún sabiendo hemos cometido mal. Perdóname. Perdóname por la omisión de tu palabra. Perdóname, Señor, por haber infringido contra el Espíritu Santo, por haber sido piedra de tropiezo tal vez para algunas personas. Pero yo me hago cargo. Yo me hago cargo, Señor, de mis errores. Pero yo me levanto, porque un buen soldado no mide cuántas veces ha caído. Un soldado mide cuántas veces se va a levantar y confrontar su dilema. Hay muchos que dicen que están preparados, pero no están preparados. Tienen corazones testarudos que se desvían. Hay mucha soberbia y orgullo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, líbranos, transfórmanos, moldéanos, saca nuestra alma de todos aquellos lugares donde todavía desconocemos, por el dolor, por la angustia, por el trauma. Perdónanos. No hay excusas más. Ya no hay más excusas. Ayúdanos a crecer, porque tu palabra dice que mientras el creyente sea todavía niño, no puede heredar la herencia que el Padre ha preparado para ellos. Espíritu de Dios, guíanos en el mapa espiritual, dependiendo del llamado, de la posición, dependiendo de la unción en la cual hemos sido llamados, oh Dios. Hay personas que han querido usurpar la unción de otro, pero no saben que el llamado es diferente, que la unción va de acuerdo al llamado y a la asignación. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Terminamos con estos dos cantos en el nombre de Jesús. Examínate. Ve a la cara y hazte un autoexamen. Señor, queremos estar libres, preparados a donde tú nos mandes, a donde tú nos envíes. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos la arma que Él nos preparó. Porque las armas no son carnales. Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para tomar la grandeza del Señor.
tomar la tierra que Él nos preparó. Somos su pueblo, tú y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos preparó. Él te dice: avanza, porque yo te doy la tierra donde la planta de tus pies pise. Hacia afuera acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dígalo. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo, preparado para mostrar la grandeza del Señor, para mostrar la tierra que Él nos preparó. Sí, Señor, estamos listos para mostrar tu gloria, para ir a tomar lo que es nuestro. Para mostrar la grandeza del Señor, para tomar la guerra que Él nos preparó. Sí, Señor. Sí, Padre. Tomaremos las armas que has preparado para nosotros. Tomaremos la guerra que ya nos has dado. La grandeza del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Aleluya, porque solo importa Dios y tú y nadie más. Tú y Él es más que suficiente. Súbele un poquito, varón, súbele más. Aleluya. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and He calls me redeemed. When others say I'll never be enough. Yes, Lord. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the Bring your doubts, bring your fears, bring your hurt, and bring your tears. There'll be no condemnation here. You are holy, righteous, and redeemed. And every time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay, 'cause I hear a voice and He calls me redeemed. When others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in
mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Oh, gracias, Señor, a ti toda la gloria. Yo bendigo a este pueblo. Su entrar, su salir. Ayúdanos a disciplinarnos. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que es obediencia. Y no la sumisión carnal, Señor, total, autoritaria, perversa. Porque no cedemos nuestra voluntad a nadie para que nos manipulen. Obediencia es hacer, Señor, oír tu voz y hacerte caso. Oírte a ti y obedecer tu palabra. Aprender a trabajar en equipo. Aprender a respetar. Aprender a tomar responsabilidades. Te doy toda la gloria y la honra. Bendice a tu pueblo en este día. Su entrar, su salir, su acostar y levantar en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas en el nombre de Jesús. Padre, te doy toda la gloria y la honra.